Vitali y Arena eran un matrimonio que vivían juntos en una pequeña casa en la región de Orenburg, en una de las ciudades de Rusia y capital de la Federación Rusa, Orenburg-Blast, ubicada al suroeste del país. Vital, de 29 años, era una persona imprudente que tomaba las decisiones más importantes sin pensar ni considerar. También era egoísta, ya que solo se preocupaba por sí mismo y sus intereses por encima de todo. Además, no completó sus estudios superiores porque creía que no había ningún beneficio en obtener certificados y títulos universitarios. Pertenecía a una familia pobre. Su esposa murió cuando él era joven, mientras su madre era ama de casa. Arena era una mujer sensible y perseverante que no se rendía fácilmente. A los 22 años, después de completar sus estudios universitarios y graduarse, no pudo encontrar trabajo. Además, su padre se llamaba Tolstoy. Su madre se llamaba Berserka y tenía una hermana menor llamada Camila. Sus padres no estaban satisfechos con su matrimonio con Vitali porque no lo consideraban la persona adecuada para ella. Mientras que Arena se casó con Vital sin su consentimiento, por lo que se enojaron y cortaron su relación. Arena sufrió mucho por esto. Arena y Vital se casaron hace un año, pero su relación matrimonial no funcionó, ya que siempre fue tensa. Esto se debe a que se apresuraron a casarse sin pensarlo detenidamente a una edad temprana. Además, tenían una visión superficial del matrimonio. Por eso estaban constantemente en desacuerdo y surgieron muchos problemas entre ellos. Esto se debía a la falta de comunicación y entendimiento, además del deterioro de su situación financiera. Además, lo que empeoró las cosas fue la renuencia de Vital a tener hijos. Mientras que Arena quería lo contrario. Este desacuerdo se produjo porque no hablaron de ese tema antes. Matrimonio. Vitali trabajaba como cocinero en un restaurante, pero el dueño decidió cerrarlo debido a su enfermedad y a la falta de alguien que lo administrara. Por lo tanto, Vital perdió su trabajo. Buscó trabajo en varios lugares, como cafeterías y tiendas, pero desafortunadamente no encontró puestos disponibles porque el barrio no era grande. Vital discutía mucho debido al deterioro de su situación financiera. Como Tali se quedaba en casa todo el día, sin pensarlo mucho, decidió dejar a su esposa y el barrio mudándose a otro lugar. Vital se apresuró a casarse y restringió su libertad por las responsabilidades matrimoniales y los gastos de manutención de su esposa. Vital le dijo a Arena que odiaba vivir con ella en una sola casa, que también odiaba la situación en la que vivían y que ya no quería que se quedara con ella. Se fue de la casa, aunque ella intentó detenerlo, se fue sin importarle. Y lo último que dijo fue que la enviaría. El divorcio pronto, porque él decidió divorciarse y cada uno tomó su propio camino. Tras el divorcio de Arenas y Vital, se sintió triste y se dio cuenta de que sus padres tenían razón. Sans Vital la dejó sola y no le importó. Se arrepintió de no haber seguido el consejo de sus padres hacía un año. Además, después de que Arena se fuera de casa de Vital, no sabía a dónde ir, ya que sus padres estaban enojados con ella y seguramente la echarían como la última vez. Además, no pudo soportarlo después de lo sucedido, así que pospuso su visita a sus padres para otro día, porque no se sentía preparada. Arena decidió irse del barrio e ir a otra región o ciudad a buscar trabajo y vivir allí. De camino a la estación, vio a una anciana que no podía caminar y estaba a punto de caerse, así que se dirigió directamente hacia ella para evitar que se cayera y la hizo apoyarse en ella. Arena la ayudó a sentarse en el banco más cercano. La ropa de la anciana indicaba que pertenecía a una clase adinerada, pero su rostro mostraba reverencia y amabilidad. Después, Rina le preguntó a la anciana si estaba bien. La anciana le dijo que había olvidado tomar su medicina y la buscó en su bolso, pero no encontró agua. Arena se apresuró a comprarla y se ofreció a ayudarla a llegar a casa. Pero la mujer sonrió y le dijo que su casa estaba lejos y que estaba esperando al conductor. Cuando el coche se averió, la anciana le agradeció mucho su ayuda. En ese momento, vio las bolsas de arena y a ella, así que le preguntó el motivo. Como resultado, Irina le contó su historia de principio a fin. En ese momento, la anciana sintió lástima por la pobre Arena, ya que parecía una buena mujer. Así que decidió ayudarla llevándola a vivir a su casa porque vivía sola. El nombre de la anciana era Tenseila. Ella tenía 60 años. Llegó a esa región para donar al orfanato. Esta abuela era rica, ya que era dueña de un hotel y vivía en Kovandik, una de las ciudades de Rusia, en la óblast de Oremburgo, Federación Rusa. Está ubicada a orillas del río Sokrama, en el extremo sur de los Montes Urales. Después de que la abuela Tensilla instara a Arena a acompañarla a su casa, ella accedió,
ya que ni siquiera tenía dónde vivir. Así que subieron al coche, ya que el conductor había llegado en ese momento, y fueron a la casa de la abuela, que era grande y junto a ella había un jardín con muchas flores, lo que embellecía el lugar. La abuela Tencilla recibió a Arena y le pidió a la criada que le preparara una habitación grande. Después de cenar, fueron a la sala a conversar un poco más. En ese momento, la abuela le contó a Arena que tenía un hijo, pero que éste los abandonó a ella y a su padre después de que se arruinaran hace 7 años, y se mudó a otra ciudad con su esposa, rompiendo así su relación con ellos. Ella y su esposo colaboraron para construir un nuevo hotel, y así, su situación financiera mejoró, pero su esposo falleció en un accidente de tráfico hace 2 años, por lo que se quedó sola. Además, la abuela Tencilla le contó a Arena que se había convertido en la responsable de la gestión del hotel, aunque esto le resultaba algo difícil debido a su edad. Pasaron 3 años, durante los cuales Arena vivió felizmente con la abuela Tencilla, quien era una mujer muy amable y cariñosa que la trataba como a una hija, ya que no la privaba de nada y solía llevarla a la tienda a comprarle lo que quisiera: ropa, zapatos y joyas. Recientemente, la abuela enfermó gravemente tras sufrir una enfermedad cardíaca durante mucho tiempo. Días después, Irena quedó conmocionada por su muerte. Arena no podía creerlo, ya que estaba acostumbrada a ella y la consideraba su abuela, por lo que se sintió muy triste tras su partida. Unos días después, el abogado llegó a la casa y le dijo a Arena que la abuela Tencilla había donado una suma de dinero a orfanatos, mientras que ella le había cedido el hotel. En la casa, dijo que Tencilla le recomendó que, si algo le sucedía, le dijera a Arena que este era su último testamento. Arena se sorprendió en ese momento porque su abuela no solo la dejó vivir en su casa, sino que también le dio toda su riqueza. Por lo tanto, Irina decidió hacer todo lo posible por desarrollar el hotel. 7 años después, finalmente logró desarrollarlo más que antes, y pudo abrir otro hotel en Madonagorsk. Además, Arena también donaba dinero a los pobres. En ocasiones, lo donaba al orfanato, como solía hacer su abuela Chancilla. Durante los últimos años, Arena se hizo responsable de la gestión del hotel y de todos sus asuntos, ya que era la única propietaria. La tarea no fue difícil porque Arena estudió administración de empresas en la universidad y tiene una licenciatura en esa especialidad. Además, trabajó día y noche y se esforzó mucho para desarrollarlo. Hoy, Irina tuvo una reunión importante con algunos inversores. Acordaron que sería en uno de los restaurantes de su hotel. No tardaron mucho en llegar y finalmente acordaron. Uno de ellos llamó al camarero para pedir lo que querían comer. En ese momento, el camarero se quedó atónito. Después de 10 años, la había reencontrado mientras ella se hacía millonaria. Vitali trabajaba entonces como camarero en ese restaurante. Le costaba conseguir ese trabajo hoy. Inusualmente, los empleados estaban nerviosos porque el dueño del hotel tenía una reunión de negocios allí. Así que todo debía estar bien organizado. Por curiosidad, Vitali quiso saber quién era el dueño del hotel, así que se dirigió a atender su mesa. Al llegar a la mesa, Vitali se sorprendió de que Arena estuviera sentada allí. Además, lo que lo sorprendió aún más fue darse cuenta de que ella era la dueña del hotel y que él trabajaba para ella. En ese momento, Vitali se arrepintió de haberla dejado hace años. Por otro lado, Irina se asombró al ver a Vital de camarero en un restaurante. En ese momento, lo miró con una mirada triunfante que reflejaba muchas reuniones, como si le dijera que había sido paciente y que ahora había ganado. Es cierto que era difícil olvidar que Vitali la había dejado y no se había dado la vuelta, pero pudo superar lo sucedido en el pasado y decidió olvidarlo hace años, así que actuó como si no lo conociera. Vital intentó hablar con Arena después de la reunión, pero ella lo ignoró y no le dio ninguna oportunidad. Se subió a su coche y se marchó, dejándolo allí mismo. Para concluir, Irina decidió empezar de cero y pidió perdón a sus padres por lo que había hecho años atrás. Luego logró convencerlos de mudarse para vivir juntos en la casa que le había regalado su abuela Tincela. También siguió trabajando duro en sus hoteles para que fueran más exitosos. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Nos pondremos en contacto contigo enseguida lo más rápido posible si es tu primera vez aquí y quieres descubrir nuevos datos que definitivamente te harán más inteligente y te ayudarán a mejorar. Además, asegúrate de suscribirte y activar la campana de navegación para no perderte nada.